6:33 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de tarde en El Toro Televisión. Bueno, perdón por este pequeño retraso, apenas 3 minutos, pero nos ha sido útil para asistir en directo a la puesta de largo de ese sindicato Solidaridad, puesto en marcha por Vox. Como han visto, ya todos han empezado a darse cuenta de que emerge una línea sindical distinta a las que hasta ahora hemos conocido en España. Bueno, quiero empezar hoy de una manera un poco distinta. Van a ver imágenes de pateras llegando, pero no a Almería ni a las costas de Murcia. Están llegando al sur de Palma de Mallorca. Menuda travesía, ¿eh? Bueno, fueron avistadas por uno de los tradicionales barcos que recorren la ruta entre la península y las islas, uno de los ferries que hacen esos servicios, a 60 y tantas millas del puerto de Palma. Y desde allí, socorridos 15 migrantes que venían de las costas libias probablemente, o tal vez desde Argelia, no lo saben. En cualquier caso, han sido desembarcados, puestos a disposición de la Cruz Roja y de todos los servicios de asistencia, porque alguno de ellos, al parecer, no venía en muy buen estado. Bueno, pues esto es una noticia como para preocuparse, porque mira que está lejos Palma de Mallorca de la costa argelina o de la costa libia todavía más, ¿eh? Mira que está lejos y mira qué travesía en esa pequeña embarcación y esos 15 migrantes que han arriesgado su vida. Eso sí, en un Mediterráneo en calma, han tenido un buen momento de travesía desde lo que al mar tiene que ver. Bueno, en fin, vamos con nuestras penurias sociosanitarias. Hoy tengo yo la impresión, a ver qué dicen los datos, que está desgranando en estos mismos momentos el doctor Simón, luego les informaremos adecuadamente. Tengo yo la sensación de que parece que el fenómeno remite, de que hay menos infectados, aunque en algunos sitios como en Madrid hay menos infectados, pero algún fallecido más. En cualquier caso, la situación de agobio por el aumento de infectados parece que se reduce. Bueno, y ahora vamos a ver algunas noticias en paralelo a esa información oficial del Ministerio de Sanidad que conocerán en cuanto sea disponible. Algunas de esas noticias tienen que ver con denuncias como, por ejemplo, ¿saben ustedes? El Gobierno solo ha repartido el 24% de las ayudas que tenía que enviar a las autonomías, material contra el COVID. Reconoce el Ministerio de Sanidad que no todo lo que fue comprado ha llegado. Luego ha habido alguien que se ha quedado por el camino, algo de lo que de forma tan inhábil, se acordarán las denuncias que han oído aquí tantas y tantas veces de que el que compraba no tenía ni idea, de que compraba material que no era correcto. Nos llegó a avisar hasta la Embajada China de que el que compraba materiales en nombre del Gobierno de España no estaba autorizado para comprar o vender en China. Luego vimos algunas de las empresas que compraban materiales, por cierto, de localidades muy próximas a la Roca del Vallès, el lugar del cual fue alcalde Salvador Illa antes de ser ministro. No quiero decir yo nada, pero no me huele bien. No me huele bien porque eran empresas que no tenían trabajadores, que se dedicaban a exportar ginebras a China o a traer de no sé qué sitio unos asteroides para los que hacen halterofilia. Cosas así han pasado en España y esos recibían el encargo del Ministerio de Illa para salir y comprar por millones de euros mascarillas, EPIs y demás equipo que nos hacía falta. En fin, un desastre. Bueno, en el terreno sociosanitario la confusión manda. Van a ver ahora cómo un Nobel de Química especialista en las cuarentenas, Nobel reciente de 2013, se llama Michael Lewitt y enseña en la Universidad de Stanford. Dice que las cuarentenas no salvaron ninguna vida. Él se inclina por que los gobiernos recomienden cosas menores y cosas puntuales, pero no la cuarentena, no el confinamiento a lo bestia como ocurrió aquí. Dice este señor Michael Lewitt, Nobel, insisto, en el año 2013, que el verdadero virus es el pánico. Y eso que él es un especialista en cuarentenas. Pues bueno, esa es una de las nuevas
anomalías, de las nuevas curiosidades, si ustedes lo quieren, que pues nos está a todos destrozando porque no sabemos qué creer en el fondo. Por ejemplo, la inmunidad. Ya han oído ustedes hablar de que todos se sienten, una vez superado el COVID, se sienten muy felices porque creen que son inmunes, aunque hay datos muy preocupantes que lo ponen en duda. Por ejemplo, en Cataluña ha habido 4 casos de reinfectados, o sea, gente que ha pasado el COVID, gente que cree que es inmune, pero que se vuelve a infectar y que vuelve a pasar el COVID y que está ahora recuperándose o tratando de vencerle. Porque hay algún caso de estos 4 detectados en el que la infección actual presenta características más graves que la que tuvo en la primera oleada. Así es que, ojo los que creen que tienen inmunidad por haber pasado la enfermedad, porque no digo que en todos, pero en algunos casos, hay casos, vamos a ser más precisos, hay casos que demuestran que es posible reinfectarse. Así que, en fin, tomen las medidas adecuadas porque la cosa es impresionantemente confusa. Otro signo de confusión, en fin, se nos dijo que en cierto momento de esta locura se nos dijo que según un estudio, etcétera, etcétera, el consumo de ibuprofeno empeoraba el pronóstico del COVID-19. Bueno, pues ahora tenemos otro informe, probablemente más sólido, porque es un informe que viene a contradecir el anterior, y este confirma que la toma de ibuprofeno no empeora en absoluto el pronóstico del COVID-19. Quédense, yo no sé qué creer, supongo que muchos están como yo, pero bueno, al final entre estudio y estudio nos va quedando claro por lo menos una cosa, que no sabemos de quién fiarnos. Vamos a darle un repaso a ver cómo va la enfermedad del coronavirus por el mundo. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas 143.808 nuevos casos, la cifra más baja desde el 26 de junio, con lo que el total se eleva a más de 29 millones de personas contagiadas y supera las 924.000 víctimas mortales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 19,62 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial, con 6,5 millones de personas contagiadas y 194.081 víctimas mortales, tras sumar más de 39.600 nuevos casos. India se mantiene como el segundo país más afectado, contabilizando 94.372 positivos en las últimas 24 horas y un total de 9,84 millones de casos y 79.722 víctimas mortales. En tercera posición, Brasil registra 4,33 millones de contagios y 131.625 muertos, tras registrar en el último día 14.768 positivos. En la cuarta posición, Rusia acumula 1,05 millones de casos y 18.517 muertos. Y la quinta plaza la ocupa Perú, con un total de 729.619 casos y 30.710 fallecidos. Bueno, en el terreno internacional tenemos que conocer que el Estado de Israel ha decidido confinar el país en su integridad durante 3 semanas. Y también me interesa que sean conocedores de cómo se ha celebrado el primer mitin electoral de Donald Trump. Ya saben que compiten para renovar en la presidencia de Estados Unidos. Ha sido en suelo de Nevada y ha sido su primer mitin bajo techo cerrado. Entonces, los críticos a Donald Trump dicen que no ha hecho caso de las prohibiciones que las autoridades locales le están haciendo cumplir a la población de Nevada, que ha sido a puerta cerrada, pero que ahí han hecho lo que les ha dado la gana. Donald Trump ha celebrado este domingo su primer mitin de campaña bajo techo en Nevada pese a las restricciones de las autoridades locales que prohíben este tipo de reuniones con motivo de la crisis del coronavirus que ha provocado en el país casi 195.000 muertes. Se trata del primer acto de estas características que celebra Trump desde hace más de 3 meses tras aquel evento en Tulsa, Oklahoma, en julio, que dejó a su paso un significativo aumento de los casos de coronavirus en la ciudad. En esta ocasión, el inquilino de la Casa Blanca ha congregado a miles de personas dentro de las instalaciones de una
fábrica en Henderson, en el estado de Nevada, cuyas leyes contra el coronavirus no permiten que se supere el aforo de más de 50 personas en actos que no son al aire libre. Durante más de una hora, el presidente Trump se ha dirigido a una bulliciosa multitud de partidarios que, sin respetar las distancias de seguridad ni llevar mascarillas, han jaleado las proclamas del magnate de Nueva York. Horas antes, el gobernador del estado, el demócrata Steve Sisolak, escribía en su cuenta de Twitter que las acciones del presidente estadounidense han sido vergonzosas, peligrosas e irresponsables, en un momento, ha explicado, en el que Nevada intenta retomar la actividad económica y proteger la salud pública. Y esto es lo que Trump le contestaba. Donald Trump también ha hablado sobre el último episodio de violencia que este fin de semana se vivió en las calles del condado de Los Ángeles, cuando 2 agentes fueron tiroteados en su vehículo cuando se encontraban de servicio, y ha asegurado que su misión es arrestar a los terroristas domésticos. O sea que, en fin, que así va la cosa. Sin duda alguna, luego volveremos sobre los pasos atrás, como nos suele obligar la actualidad a la sanidad, pero a la sociosanidad, pero vamos a abrir la página política, porque estoy un poco confuso con la respuesta que algunos que han votado al Partido Popular dan a propósito de la operación Kitchen. Ya saben, han pedido en la Fiscalía Anticorrupción la imputación del que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y también de la que fuera secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Bueno, el tema está en sus inicios judiciales o en la segunda oleada judicial, si lo prefieren, pero no acabo de entender, parece que muchos no han desconectado, o sea, ya esto les suena a déjà vu o algo por el estilo. Me pregunta la gente, pero bueno, ¿qué hicieron? Sí, sabemos lo del chofer y lo del cura, y usted contó el otro día lo del cura con mucho detalle y tal, y además sabemos que hay no sé cuántos policías que participaron, y sabemos que hay un secretario de Estado que ha ido a un notario a hacer público, oiga, a mí me lo mandaron a hacer, bueno, algo de eso, ¿no? Pero no acaban de entender qué es lo que pasó. Lo que pasó a lo largo de todas esas operaciones que una llevó a la otra y al final pues fueron 70 policías los que estuvieron implicados en este asunto. De lo que se trataba, hasta que lo consiguieron, era de conseguir el material privado que sobre los diferentes pagos y sobresueldos se hacía puertas adentro del Partido Popular. ¿Dónde lo buscaban? En la casa, en el móvil, en lo que fuera, en dispositivos de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del Partido Popular. Eso no me negarán que tiene su lógica. ¿Cuándo termina todo este operativo supuestamente financiado y con pagos extraordinarios al chofer, por ejemplo, y seguramente al cura y seguramente al otro, de fondos reservados o de fondos de la policía y del CNI, o vete a saber si del Partido Popular también? Eso es una suposición mía, no la tomen a rango de ley. El resto sí. La cuestión es que clonaron el móvil, la tableta, los dispositivos, un pendrive, todo lo que tenían en casa, supuestamente. O al menos esos señores dieron por acabada la operación de espionaje porque tuvieron la clara idea de que ya lo tenían todo clonado. Al clonarlo, pues ya conocían todo lo que sabía y podía denunciar en un momento o en otro Bárcenas o, en fin, sus abogados. En pocas palabras, robaron ese material de los dispositivos y del domicilio de Bárcenas, lo cual no debió ser fácil, les llevó a innumerables intentos y a seguimientos y a escuchas y, bueno, no sé cuántas cosas más. Hoy no tenía más remedio Pablo Casado, el actual presidente del Partido Popular, que cuando le preguntaron dijo, yo era diputado por Ávila cuando pasó todo eso y no tenía ni expectativas de llegar a ser presidente del PP, así es que no me afecta. Hoy a ver qué entienden ustedes de sus declaraciones hechas en una cadena de radio, en las que, bueno, pues tenía que salir al frente porque los afectados por intereses legítimos de sus defensas pues han decidido no hacerlo, pero claro, el presidente del Partido Popular sí que tiene que salir al paso, porque durante el fin de semana se han filtrado innumerables consideraciones menudas, de estas de las que ayudan a componer un estado anímico.
el del votante. Y el estado anímico del votante es eso apesta y va a tener consecuencias graves. Bueno, desde el Partido Popular han tratado de decir que no creen que sean imputados ni Jorge Fernández ni María Dolores de Cospedal, pero quedaba oír a su líder, a Casado, y ha dicho varias cosas interesantes. Vamos primero a escucharle y luego lo interpretamos. Hace 2 años ya pasó. Yo ya era presidente del Partido Popular, se tomaron medidas cautelares y eso quedó en nada. Pero es que hace más años también pasó. Hay que recordar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Por tanto, es perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España. Y eso es compatible con decir que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular. Es que, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en una moción de censura porque un presidente del gobierno declaró como testigo en un caso que se juzgó que no tenía nada que ver con él, y resulta que ahora el vicepresidente del gobierno está imputado por financiación irregular. Lo que hace es criticar a los jueces y el señor Sánchez decir que es un señor honorable que cuenta con todo su apoyo. Bueno, la política lo aguanta todo. Alguien puede discutir si está imputado o no Casado en un asunto de financiación, Iglesias en un asunto de financiación ilegal de Podemos. En fin, esto es política, ¿verdad? Hay quien dice que esto tiene que acabar. Lo que pasa es que todos los partidos tienen reglamentos internos. Que no le temblará el pulso a Casado y que suspenderá de militancia a aquellos que la justicia vaya acorralando en este asunto bastante serio de la operación Kitchen. Lo importante es que Casado ha tomado una decisión hoy. Se siente probablemente rodeado por las feroces tribus gubernamentales a propósito de la implicación del Partido Popular presunta en el robo de los materiales que tuviera Bárcenas en su casa. La respuesta de Casado ha sido poner sobre la mesa una comisión de investigación sobre la gestión que el Gobierno ha hecho de la pandemia, del COVID-19. Lo anunció hace 6 meses y dijo que cuando fuera el momento. Y parece que el momento, mira tú por dónde, es este. Y ya está esa comisión a punto de ser solicitada al Congreso de los Diputados por el principal partido de la oposición, lo cual ha levantado ya críticas por parte del partido del Gobierno, del PSOE sobre todo. Cristina Narbona es la que considera que el presidente del Partido Popular es un oportunista con esa comisión. El presidente del Gobierno habló de que cuando la pandemia terminara y tuviéramos la posibilidad de analizar todo lo que había sucedido y cómo habíamos gestionado esta grave situación, se haría una evaluación para identificar efectivamente dónde las cosas se podrían haber hecho de otra forma, pero en este momento plantear el Partido Popular una comisión de investigación exclusivamente sobre la gestión del Gobierno central me parece absolutamente inadecuado, porque estamos todavía en un momento en el que todas las administraciones están combatiendo, en algunos casos con resultados muy preocupantes, la pandemia, y parece por parte del señor Casado una forma de eludir otras responsabilidades. Pues no me parece. Si hay una persona que tiene más ganas que yo de que funcione esa comisión de investigación sobre las responsabilidades del Gobierno de Pedro Sánchez, es don Antonio Alarcó, cirujano, doctor, senador y miembro del Partido Popular y además de la Comisión de Sanidad del Congreso. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarla. ¿Cómo estamos? Bueno, usted también debe tener muchas ganas de que se ponga en marcha esa comisión, creo yo, porque de los tribunales me da la sensación que podemos esperar bien poca cosa. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, los tribunales, yo confío en los tribunales, lo que pasa es que la lentitud de los tribunales generalmente se convierte un poco en injusticia, y efectivamente coincido con mi presidente del partido, y no lo digo porque sea mi presidente del partido, pero coincido con él plenamente además, en que nada de juicios paralelos y que evidentemente
quien la haga, la paga. Pero quien la haga, no quien no la haga. Y para decir que quien la haga, necesitamos de luego garantía jurídica. Y ese comité, yendo a la pregunta concreta, Javier, de ese comité, para esa comisión para investigar la gestión, lo ha dicho Pablo Casado, mi presidente, hace ya muchos meses. 16. Que en el momento adecuado para hacerlo, lo haría, y efectivamente ha estimado que es un momento adecuado, porque siguen haciéndose cosas que son muy llamativas, sigue la pandemia sin controlarse, sigue estando el coronavirus entre nosotros con un nivel de contaminación muy alta, sigue sin tomarse medidas científicas reales, de evidencia científica, como se tenían que haber tomado, y es muy importante clarificar que en una pandemia donde ha habido más de 50.000 fallecidos, no reconocidos por cierto, que se sigue sin reconocer, en donde una pandemia donde se tomaron medidas tardías, donde el nivel de contagio de los profesionales es el más alto del mundo, en cualquier coeficiente que se use, el nivel de fallecimiento de lo más alto del mundo relacionado con la población, y además la afectación masiva que estamos teniendo, pues con un 8M, con una bomba biológica terrible que hubo en el 8M, pues creo que es el momento de poner las cartas todas sobre la mesa desde el punto de vista científico, serio y de gestión política, que creo que no es malo para nadie, sino bueno para todos y sobre todo para este país. Vamos con alguna cosita, si le parece, del día. Hoy hemos sabido que el Gobierno solo ha repartido el 24% del material para combatir el COVID a las autonomías. Incluso hemos conocido que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que no ha llegado todo lo que se compró. ¿Qué le parece? Sí, bueno, efectivamente, lo habíamos dicho ya en varias ocasiones. No solamente no ha llegado todo lo que se compró, sino que llegó muchas veces falsificado de empresas fantasmas que no tenían ninguna garantía ni en la propia China. Eso lo tuvimos que soportar los profesionales, lo tuvimos que soportar los pacientes, que es lo más importante, y efectivamente siguen sin repartirse, que no sepa qué querrán guardarlo y dónde los están guardando. Entre otras cosas, ha habido, por cierto, un robo muy importante, no tiene que ver con el Ministerio, pero un robo muy importante por ese material poder hacer negocios. En definitiva, creo que es tristemente un desastre. Ya. A mí me encantaría poder decir de verdad, alguna vez, con contundencia, enhorabuena lo bien que lo han hecho. Qué bien lo que está ocurriendo porque se están tomando medidas. Y no me cuesta montones porque no lo puedo decir. Sería irresponsable que lo contara. Y efectivamente sigue el material sin repartirse. ¿Usted cree, Javier, que esto es normal? ¿Cómo es posible que se siga sin repartir? ¿Pero para qué? ¿Por qué está sin repartir? ¿Qué se está guardando? ¿Dónde se está guardando? ¿Y para qué? Si estamos ya teniendo problemas importantes sanitarios, otra vez, seguimos teniendo problemas importantes sanitarios que si estamos esperando a que sean más importantes, se pueden convertir en un colapso sanitario otra vez, al cual no deseo, con una sanitario muy cansado, muy quemado, con problemas importantes de todo tipo, incluido psicológico, y que esto los está estresando de una manera terrible para poder salir de esta pandemia que está otra vez haciendo un daño enorme. Y por cierto, Javier, con listas de espera de patología normal que se están triplicando y que son los profesionales sanitarios después que tendrán que resolverlos. Claro. Muy duro de aceptar. Doctor Alarco, permítame que le asalte a propósito de una inquietud. La inmunidad. Hay un estudio que viene de Cataluña y que ha detectado la reinfección de 4 pacientes en esta segunda oleada. Pasaron el COVID en la primera oleada y ahora, creyendo que eran inmunes, pues resulta que no, que se han vuelto a infectar. Y en uno de los casos, de estos 4, resulta que ahora tiene efectos más graves de los que tuvo en la primera oleada. ¿Cómo se explica usted esto? Bueno, eso tiene muy poca explicación científica, ¿eh? Por cierto que numéricamente no es significativo, pero ha ocurrido, lo que acaba de describir ha ocurrido exactamente como es. No hay una explicación clara, ¿eh? No lo hay. Evidentemente pudo haber habido un falso negativo que ocurrió con ciertos test, pero no médicamente es difícil de explicar. Porque además se ha demostrado, y también lo hemos dicho en tu programa hace meses, que hay una inmunidad celular demostrada
que se pone a que tiene cierto porcentaje de ciudadanos, que se pone a funcionar cuando el coronavirus penetra en las células alveolares y está en contacto con las proteínas, que son los linfocitos T y B, que evidentemente tienen un valor, que están teniendo un valor y que crea también defensa. Pero ese problema que ha ocurrido, numéricamente poco importante, es verdad que ha ocurrido y no tiene explicación que yo sepa. Y creo que leo bastante y estoy bastante conectado con Estados Unidos, etcétera, etcétera, para demostrar qué ha ocurrido ahí. Normalmente las reinfecciones tienen que ser, y de hecho mayoritariamente las que ha habido, que son pocas, suelen ser más leves. El que haya habido 2 casos, creo que son 2 casos mucho más graves, no tiene una explicación clara, a no ser que el enfermo, el ciudadano, tuviera patología concomitante que se hubieran agravado. Bueno, y por último, hay un estudio internacional que ahora contradice otro anterior, dice que la toma de ibuprofeno no empeora el pronóstico que pueda tener un enfermo de COVID. Bueno, hubo un ministro francés que dijo que sí, que no, que sí, tuvo que pedir disculpas. El ibuprofeno es un medicamento, un antiinflamatorio no corticoideo importante, que la empresa que lo produjo inglesa y estaba a punto de arruinarse porque no estaba obteniendo los resultados adecuados, hasta que se usó una vez el propio dueño en un momento determinado y quitó unos dolores de cabeza que ha ido bien. Es un medicamento que no está exento de problemas, que los efectos secundarios no está claro hasta dónde van a llegar, que se usa y muy prolijamente y que como la gente el que se lo toma se siente bien, se toma sistemáticamente a grandes dosis, se toma a dosis superiores a las necesarias, 600 y 500, cuando la dosis para un adulto de 70 kilos debe ser 400, y que, bueno, se presta un montón de lecturas. Es evidente que no va bien, pero es evidente que tampoco va mal. Quiero decir que no tiene una indicación el ibuprofeno como tal en el coronavirus 19, como tal medicamento. Doctor Alarcó, don Antonio, muchísimas gracias, le mando un saludo y le deseo mucha suerte en esa comisión de investigación, a ver si la ponen en marcha y empezamos a derivar responsabilidades de lo que ha sido un despropósito a la hora de la gestión del coronavirus. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un saludo. Bueno, ¿y qué ha dicho el doctor Simón? Nos lo va a contar Alberto Soto. Cuando quieras, Alberto. Bueno, pues Xavier, hoy no lo ha hecho Fernando Simón porque dicen desde el Ministerio de Sanidad que está tomándose unos días de descanso por el intenso trabajo que ha estado realizando. Lo ha hecho en su parte Silvia Calzón, que es la secretaria de Estado de Sanidad. Ha dado el balance del coronavirus, datos preocupantes. No alcanzamos la cifra tan alta que contábamos el pasado viernes, que se situaba en casi 5.000 casos, la que se ha registrado en las 24 horas de nuevos contagios, 3.023. Pero atención, porque ya saben ustedes que durante el fin de semana no se aportan esos datos. La cifra es aún más preocupante, 27.404 contagios durante el fin de semana, algo que sitúa la tasa de ocupación de camas de UCI en un 8,5% en toda España, una tasa que sube aún más si nos fijamos en la Comunidad de Madrid y en hospitales concretos como el Gregorio Marañón o el 12 de octubre, que dan servicio a los barrios más afectados de Madrid. Se han producido más de 9.000 ingresos en los últimos 7 días y la tasa de mortalidad se sitúa en 207 personas también en la última semana. La media, la incidencia acumulada se mantiene 247,66 contagios por cada 100.000 habitantes. Y entre el 4 y el 10 de septiembre se han realizado más de 600 PCRs, en lo que hoy desde el Ministerio de Sanidad quieren hacer hincapié. Dicen que se realizan más de 90.000 al día, por eso también quieren justificar que se estén teniendo unos datos de positivos tan altos. De momento, la Comunidad de Madrid es una de las que sigue a la cabeza, y si nos fijamos en el panorama internacional, Estados Unidos sigue siendo el país que más casos registra y que más lo hace de forma acelerada, con más de 6,5 millones de contagios. Llevan ya. Muchas gracias, Alberto Soto. Bueno, pues ya lo ven, el tema continúa estando en un nivel de preocupación pues elevado, aunque los datos de las últimas 24 horas son mucho mejores que los que presentaban el pasado viernes. Y bueno, Simón, que se ha ido a descansar, ¿eh? Ya saben que una de sus aficiones es la escalada. No dentro del ministerio, no, en la montaña. Dentro del ministerio también le va la escalada, le va fenomenal. Fíjate dónde ha llegado, ¿eh? ¿Cuántos habrán quedado sin pirólogos, sin ser jefe de alertas del Ministerio de Sanidad de España y con mucho más meritaje a sus espaldas? En fin,
Espero que la bruma le confunda, como decía aquel. Vamos a hacer una pausita de publicidad y volvemos en apenas 2 minutos. Norte de África, en Casablanca, allí se dan cita Badra, una mujer musulmana, con un esposo que, fiel a sus tradiciones, lleva a la joven a descubrir sus límites a través de la escritura y aunque un nuevo mundo la espera, el amor que la encadena a él la seguirá arrastrando. Así se invita al lector a penetrar en la mente de la protagonista y atreverse a interpretar cada poema con el que ésta nos obsequia. Una historia que conmueve con cada verso, ilustrada con imágenes que armonizan la lectura y exaltan las emociones a flor de piel. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Hace unos días, en el Congreso de los Diputados, una diputada de Vox dejó cao, literalmente, a Irene Montero, a la ministra de Igualdad. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una pregunta que, por simple, es dificilísima de contestar. Le preguntó, ¿para qué sirve el Ministerio de Igualdad? ¡Buah! Y casi la derrumba. Esa diputada era Mireia Borràs. Muy buenas tardes, señora Borràs. Hola Xavier, muy buenas tardes. Bueno, cuéntemelo usted, ¿cómo la vio en ese, a pesar de las mascarillas, etcétera, etcétera, debió ver cómo se quedaba un poco traspuesta? Sí, efectivamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Sí, fue realmente sorprendente su contestación porque, bueno, como muchos pudisteis ver, su contestación fue que el pensar como nosotros pensamos y como miles de españoles piensan nos sitúa fuera de la ley, ¿no? Realmente tuvo que contestar algo así porque me imagino que no tenía mucho más para abordar a la pregunta que yo realmente le hacía, ¿no? Que era ¿qué utilidad tiene el Ministerio de Igualdad? Entonces ella se limitó pues a contestar que los que piensan como nosotros estamos fuera de la ley, cuando realmente es todo lo contrario. Los que están fuera de la ley son los que piensan como ellos, porque como sabéis ellos están atentando contra un derecho constitucional, que es el artículo 14, donde se dice que hay que tratar a todas las personas, a todos los españoles, por igual, independientemente de su raza, sexo, religión, cosa que ellos no respetan con su ideología de género, ¿no? Discriminando al hombre frente a la mujer. Por lo tanto, bueno, su respuesta fue la que pudisteis ver, una respuesta típica de alguien totalitario, que ya parece que estamos cayendo hasta en un delito de pensamiento, ¿no? Terrible. Ya, como le decía, me gustó en el desarrollo que usted hizo de la pregunta, el que situó la situación del problema, yo creo que en unos términos muy fáciles de comprender, muy reales. ¿A ustedes les preocupan las mujeres cuando son agredidas por personas de este país? Pero si las mujeres son agredidas por menas, por inmigrantes, en fin, están sometidas a tensiones por ellos y tal, entonces quietecitos, que aquí no se mueva nadie, ¿no? Parece que a ellos solamente les importa la vida de las mujeres cuando pueden sacar rédito político de las mismas, ¿no? Entonces sí, efectivamente le puse el ejemplo de que cuando el que agrede o el que viola o el que mata es un inmigrante ilegal, pues aquí no se oye a ninguno condenar ese delito, ¿no? Sin embargo, pues cuando no es un inmigrante, pues y pueden sacar rédito de ello, pues sí que lo hacen, ¿no? En este sentido, pues le puse un ejemplo muy claro, que además el tema de la inmigración ilegal es un gran problema también para este tipo de delitos de agresiones sexuales, porque 16, de los 20 peores países del mundo para nacer mujer, 16 están en África. Y creo que esto es algo de sentido común, ¿no? Si tú fomentas, aplaudes una inmigración ilegal, masiva, descontrolada de estos países, que sin ningún tipo de integración, pues es normal que tus índices de violencia y de agresiones contra la mujer de aquellos países que provienen de estos países que no respetan para nada ni lo más mínimo a la mujer, pues es normal que tus índices de violencia aumenten. Esto es algo de sentido común, pero bueno, ella obviamente no entró en eso, sino todo lo contrario, también intentó tergiversarlo hablando de si tenemos alguna persona que limpia en la Casa de los Diputados, alguna inmigrante y demás, cuando, repito, nosotros siempre hacemos referencia a una inmigración ilegal
masiva, descontrolada y sin integración alguna, ¿no? Que es una gran diferencia. Pero bueno, ellos siempre intentan tergiversar el mensaje que nos queremos dar. Doña Mireia Borràs, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la explicación, lo hemos entendido, y mucho ánimo, porque habrá que seguir en el empeño hasta que entendamos todos pues, que ese Ministerio de Igualdad es pues, un tinglao que se ha montado ahí para favorecer a algunos, para regar de pasta a otros y, desde luego, no para favorecer la igualdad, con la que estamos absolutamente implicados y contentos de estar implicados, pero eso no es lo que hace falta para el país. Las feministas no sirven de mucho, ni, como le dije a la señora ministra, ni reducen la violencia, ni lamentablemente, ni los asesinatos, ni las agresiones contra. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, antes les decía que hemos asistido, antes de que empezara el programa, a la puesta de largo del sindicato de Vox de Solidaridad, una especie de homenaje a aquel que fuera el sindicato que tumbó el régimen comunista en Polonia y que dirigiera Lech Walesa. Seguro que todos se acuerdan de aquel mostachudo líder sindical de los astilleros de la ciudad de Gdansk. Bueno, Patricia Tenorio está todavía en el acto. ¿Nos puede resumir cómo ha transcurrido en lo que no hayamos visto? Si ha habido alguna cosa que tú quieres subrayar, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Xavier. Pues como acabas de decir, Vox acaba de presentar ese sindicato Solidaridad para defender los derechos de los trabajadores, también de sus familias, sin la necesidad de servir a causas ideológicas. Vox ha explicado que el sindicato ha sido impulsado sobre todo por cientos de trabajadores españoles, también de simpatizantes, que lo que quieren es apoyar esa economía nacional de los trabajadores, de los pequeños empresarios, también de los autónomos. Según la formación de Santiago Abascal, los españoles quieren abandonar esa situación de confrontación a la que dicen nos ha llevado la izquierda y también los sindicatos tradicionales, que por ejemplo lo que ha hecho ha sido enfrentar a hombres, a mujeres, a ricos, a pobres y también a los empresarios contra los trabajadores. Bueno, yo creo que además el lugar ha sido simbólico, porque han presentado el sindicato en el cinturón industrial del sur de Madrid, ¿no? Eso es, nos han citado a las 5 de la tarde, una hora antes, para cumplir con todos los protocolos de sanidad por esta crisis del coronavirus. Estamos en un polígono industrial de Coslada, a las afueras de Madrid, donde hay mucha gente trabajadora que está dispuesta, como hemos visto hoy aquí, a afiliarse a este sindicato Solidaridad. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias. Bueno, pues ya están al cabo de la calle de lo que podríamos llamar la novedad en el territorio sindical y laboral en España, que es la aparición de ese sindicato ligado a Vox. Bueno, hay algunas cosas que tienen que conocer. Consecuencia de la humillante derrota que tuvo el Gobierno en el Congreso de los Diputados en su intento de rapiñar el superávit que tenían los ayuntamientos en España, bueno, pues la reflexión ha sido dejar el intento por ridículo. Eso se negoció mal, con enorme soberbia. Y hoy lo inesperado. Doña María Jesús Montero, no la vamos a enseñar porque da igual, ya la conocen y seguramente les confundiría lo que van a escuchar, así que ya se lo cuento yo. Ha explicado que el Gobierno suspende la regla de gasto, la regla que se puso en marcha en 2012 para que los ayuntamientos no gastaran más de lo que ingresan y para que tuvieran, si ello era posible, un superávit, un remanente. Bien, pues hoy, mira tú por dónde, algo que era imposible hace 8 días, pues ahora el Gobierno abre la mano a la regla de gasto y los ayuntamientos podrán disponer de aquello que han ahorrado. Ojo, que aquí que te dejen disponer de aquello que has ahorrado empieza a ser una victoria. Qué preocupación da esto del país al que nos encaminamos. También les digo una cosa, si la señora María Jesús Montero no hubiera sido tan hecha pa'lante, hubiera hecho esto, no hubiera sido necesario para nada el revolcón que le dieron los alcaldes de todas las ideologías, porque agazapados había hasta socialistas, y había de Podemos, y había de Esquerra, y había de Junts pel Cat, y había del PP, y había de Ciudadanos, y había de todo, de todo. Pero bueno, oye, por fin, aunque sea triste
la manera de conseguir las cosas, da la sensación de que ese abrir la mano pues permitirá a los que hayan tenido superávit en sus presupuestos, por lo menos aplicarlo ahora que tienen la necesidad. Bien, de necesidades vamos a hablar y lo vamos a hacer con don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, hombre que estuvo muy cerca de los primeros pasos de Pablo Casado en lo económico y al cual le quiero preguntar pues muchísimas cosas en el terreno de la economía o de la política económica. Muy buenas tardes, don Daniel Lacalle. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de verte en la vuelta al cole, como decía aquel. Bueno, he leído algo suyo que me gustaría que explicase a la audiencia. En sus últimos artículos usted habla de que se ha apagado la recuperación, materia que todos queremos conocer pues, con mayor detalle. Bueno, si nosotros miramos los índices de actividad diaria que publica Bloomberg, miramos los indicadores adelantados de la OCDE o los índices manufactureros y de servicios que publica Markit, todos reflejan que en la eurozona la recuperación se ha ralentizado de una manera muy importante en agosto y que lo que había sido pues una reapertura rápida pues ha vuelto rápidamente a entrar en un proceso de ralentización y estancamiento, sobre todo muy importante con continuada destrucción de empleo. En el caso de España, es la única economía de la eurozona y la única economía de la OCDE que lleva 2 meses consecutivos con los datos adelantados en negativo, no ya ralentización, sino en negativo. Es decir, que nos separamos siquiera de una recuperación lenta como la que se está viendo en el resto de la eurozona. Bueno, la verdad es que en los últimos días o semanas, quizá mejor semanas, hemos asistido a un espectáculo de desgobierno y de desautorizaciones y malentendidos, rectificaciones, en fin, falta de una concreción de unidad política en lo que toca decisiones muy importantes de la vida de los españoles. Por ejemplo, la renta mínima de socialización. Por ejemplo, lo larga que tiene que ser la vida laboral de los que vayan a jubilarse. Por ejemplo, recortar o no pues los avances salariales de los funcionarios. Hoy es Escrivá que desautoriza Iglesias, también a Yolanda Díaz, pero a veces es Yolanda Díaz la que desautoriza. En fin, esto da la sensación de que están muy mal avenidos. A mí más que la sensación de que están muy mal avenidos es de que ni siquiera se hablan. Yo creo que esto es como aquellos grupos de los años 70 que permanecían unidos pero ni estaban juntos en el estudio. Y me da la sensación que lo que está ocurriendo también es que este gobierno está acudiendo de nuevo a algo absolutamente atroz y muy típico además del gobierno, de los gobiernos socialistas, que es la utilización de los llamados globos sondas, que es decir, en los medios algo que genere enormes titulares y ver cómo reacciona la gente, y si la gente reacciona de manera negativa, inmediatamente desdecirse unos a otros y decir que no eran nada más que rumores y que ellos nunca lo habían propuesto, ¿no? Y me parece que estamos viendo esa estrategia de los globos sonda con el rumor sobre la congelación del sueldo de los funcionarios, con el alargar la vida laboral en el caso de la jubilación, con los ERTE, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, los ERTE que hoy decía la ministra del ramo, Yolanda Díaz, que no se preocupe nadie, que van a durar lo que sea necesario. Oiga, vamos a ver, seamos un poco más sensatos. ¿Cómo puede decir usted eso si tiene responsabilidades de gobierno? Claro, lo que tiene que decir es hasta cuándo, y lo que además tiene que decir con qué condiciones, porque habla de los ERTE como si fuese una especie de, no sé, de entelequia. Los ERTE tienen diferentes condiciones y depende de la situación de las empresas. Los ERTE en sí mismos no son la solución de nada, son una condición necesaria pero no suficiente para poder salir de la crisis. Pero si no se atiende al cierre empresarial, que es el gran problema de España,
España, hemos perdido más de 100.000 empresas en los últimos meses, pues los ERTEs no sirven para absolutamente nada, porque la gran parte de los negocios que tienen los trabajadores en ERTE simplemente no van a sobrevivir. Lo que hay que trabajar es por fortalecer y permitir que esos negocios sobrevivan, porque no están cayendo por mala gestión o mala estrategia, están cayendo por la ineptitud de la política del gobierno. Bueno, lo que está claro es que las previsiones de la política económica del gobierno están absolutamente fracasadas, a pesar de que, bueno, dice el Banco de España que un cuarto de las empresas españolas están en quiebra técnica, y la ministra Nadia Calviño dice que no, que esto está en una U, vamos, absolutamente maravillosa. Yo la V asimétrica, ¿no? Claro, sí, sí. La V asimétrica, que es algo que no significa nada, ¿no? Porque la V o es simétrica o no es una V, ¿no? Pero y el gobierno piensa que si da mensajes voluntaristas y optimistas, los aplausos, salimos más fuertes, la V asimétrica o no asimétrica, etcétera, recuperación entre comillas vigorosa con el índice de paro más alto de toda la Unión Europea, el gobierno piensa que dando esos mensajes todo va a ir bien. Se cree que la economía es una cuestión de actitud, ¿no? Esto ya lo escuchamos en la crisis del 2008 y del 2009, que es una cuestión de optimismo, y que lo demás es ser un cenizo. Y lo que pasa es lo contrario. Cuando tú das unos mensajes voluntaristas y falsamente optimistas, lo que generas es más desconfianza en los agentes económicos. Por todos nos acordamos de los mal llamados brotes verdes. Volvemos a lo mismo. No se trata de ser negativo, se trata de ser realista. Y realista es recordarle a la gente que, como están haciendo además países que están saliendo muchísimo mejor que nosotros de la crisis. Cuando uno viaja a Holanda, a los países de la antigua Unión Soviética, Luxemburgo, Irlanda, etcétera, yo he estado recientemente en Holanda, ¿de qué hablan los ministros de Economía? No hablan de recuperación en V asimétrica, salimos más fuertes, viva la vida y aplausos, no. De lo que hablan es, esto es un entorno muy difícil, hay que trabajar para fortalecer esto, tenemos que llevar a cabo medidas serias para que la recuperación sea sostenida, etcétera, etcétera. Hablan de realidad, no hablan de propaganda. Por cierto, la última vez que hablamos estábamos tratando de atisbar cuánto caería la recaudación fiscal. Los datos hoy ya son muy contundentes, más del 30%, tanto lo que toca al IVA como a sociedades. Algo que era cantado, pero que también se cuestionaba desde el gobierno, ¿no? Claro, y de nuevo, volvemos a lo de siempre. Si el gobierno, en vez de atender a la realidad, o sea, si la recaudación de julio ha caído lo que ha caído, claramente el Producto Interior Bruto de julio y la actividad económica de julio no está en recuperación en V. Claramente, ¿no? El IVA no cae si la actividad económica se está recuperando vigorosamente y las ventas minoristas crecen, ¿no? Y lo mismo con el empleo y el IRPF. Por lo tanto, es un factor muy claro, y además es un factor muy claro que también nos lleva de nuevo a otro problema muy importante. Este gobierno se ha planteado esta crisis como con la política del avestruz, que es esconder la cabeza en el agujero y esperar que esto pase. Y se está encontrando con dos problemas, un problema de caja, no hay dinero, y el segundo, un problema mucho más a medio plazo, que es el de la destrucción empresarial, de ahí que los ingresos fiscales sean mucho peores a la peor estimación que tenía FEDEA o que tenía, por ejemplo, el Banco de España o todos los que habían estimado un déficit para este año de alrededor del 10% del Producto Interior Bruto. Será muy superior. En fin, pues menudo panorama el que tenemos enfrente, y yo no sé cuándo podremos volver a contar con lo que podríamos llamar el input turístico, porque da la sensación que la campaña navideña tampoco, en los casos en los que la puedan aprovechar, vamos a poder contar con ella en el terreno de hacer algo con nuestra economía, ¿no? Bueno, el turismo claramente no solamente es una cuestión, no es solamente una cuestión de protocolos. Es importante tener protocolos serios y protocolos que funcionen. Es también muy importante que los datos sean fiables. Cuando
cuando en el mundo no se creen los datos de fallecidos de España. Esto es muy triste decirlo. Es que yo estoy viajando y ahora me voy de nuevo y acabo de volver del extranjero. Es muy triste que el problema no sea la región turística A o Baleares o Canarias, etcétera. El problema es que en los periódicos lees el país en donde hay más muertos con respecto al año anterior que no están contabilizados, el país en el que han resucitado no sé cuántas mil personas, etcétera, en unos sitios y otros, que no se fían de las cifras. No nos damos cuenta de estas cosas, pero el cambiar de metodología, el no reconocer las cifras que todo el mundo está teniendo en cuenta, porque todo el mundo calcula más o menos 47.000, 50.000 muertos en España, y sin embargo el gobierno sigue R con 29.000, pues le quita toda la veracidad a otras informaciones que sin embargo deberían ser positivas, como el corredor turístico, como los protocolos que se están tomando. Yo acabo de volver, he estado en Palma de Mallorca, es una pena ver Palma de Mallorca literalmente como si allí hubiese pasado una película de zombies. Sí, señor. Don Daniel Lacalle, un placer enorme tenerte en el programa y muchas gracias por tus opiniones y mucha suerte a ti y a los tuyos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, recogemos el hilo de lo económico. Ya saben que luego tendremos aquí haremos pulso económico con nuestros invitados, pero hay que retomar algunas de las insensateces que yo comentaba con Daniel Lacalle. Resulta que el ministro de la Seguridad Social, Escrivá, desautoriza tanto al vicepresidente Iglesias como a la de Trabajo, Yolanda Díaz, con eso de el ingreso mínimo vital y con eso de la jubilación. No están de acuerdo, no están de acuerdo. Para el ministro es un éxito cómo se ha gestionado lo del ingreso mínimo. A la vista está, que la gente está incendiada, la gente está muy enfadada, la gente en las colas del INEM lo que dicen es, hombre, qué vergüenza que no me den hora, que no me den explicación, que no sepa, llevo 3 meses sin recibir nada de lo que ya pedí hace, en fin, cuando estábamos confinados. Y esto es una cosa que el gobierno no acepta, simplemente de eso no se habla. No se habla de la realidad. Eso sí, como cada uno lo entiende a su manera, pues a uno se le ocurre lo del recorte de los funcionarios y el otro dice que no, que para adelante, que no pasa nada. A uno se le ocurre que la vida laboral debería ser pues más larga y sale la ministra de Trabajo y dice, que va, no hombre, no, ya trabajamos de sobras. No. Bueno, en fin, que no hay manera de enterarse con ellos. Vamos a ver si podemos irnos a una pausita de publicidad y enseguida vamos a estar de vueltas, porque tenemos que contarles lo dicho por Yolanda Díaz en Televisión Española, que es espectacular y que, en fin, que no deja margen. Cada uno va a su bola en este gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Doy la bienvenida en el programa a don Roberto Hernández, presidente del Club Liberal. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Club de los viernes. Lo que pasa es que es liberal. El club también liberal de los viernes, sí, señor, y del resto de los días, como antes decía El País, el diario independiente de la mañana, luego el resto del día no lo era, ¿no? Nosotros todos los días del País, no, ustedes sí, todos los días. Sí, señor. ¿Cómo está? Pues bastante bien, la vuelta al cole, como quien dice, accidentada, ¿no? Tengo que revelarles una cosa. Don Roberto me ha dicho al entrar, quiero hablar de Calvente. Hable usted de Calvente. Calvente, que es un tipo de ley, ¿eh? Aguantó, sí, y bien y tal. No, me refiero que es una persona que él da un poco de apuro verlo porque tiene miedo de su propia integridad física y es normal, porque esto es una organización delincuencial, básicamente trabajan como organización criminal, le han amenazado físicamente. Eso es las guerrillas. Como pasó con Fernando Barrero, que es el diputado este, ¿no? el miembro de Vox que osó criticar a la cúpula en Vista Alegre y le mandaron un par de sicarios a su casa y le dieron una paliza terrible, además lo pillaron en chancletas, que es una cosa un poco ridícula que tenga una paliza en chancletas, pero bueno. Y claro, es que Podemos tienen estas formas castrochavistas que han heredado de allí, la mejor escuela que han tenido, y lo quieren silenciar como sea, porque el hombre ante el juez no se amilanó, ha cantado igual que un jilguero y está diciendo pues eso, que todo lo de la tarjeta de Dina que es inventado,
que le han montado un caso de acoso sexual. Imagínate, el paradigma del feminismo para intentar hundir la vida, el juez lo archivó eso. Yo creo que ahora es una persona que debe estar protegida, porque no, o sea, esta gente es peligrosa de verdad. Supongo que lo estará, porque claro, él ha manifestado en sede judicial el temor por su integridad, la de él y de la de su familia, o sea que supongo que habrán tomado sus medidas con cierta discreción y que no serán públicas, pero vamos, es de libro el caso para el magistrado, que además es un magistrado con enorme experiencia. Cuando le dicen eso en la sede, pues que además declaró por videoconferencia desde Barcelona, supongo que al salir llevaría media docena de Mossos d'Esquadra. Iba a decir un par, pero con un par no sé si es suficiente. Además, ha señalado justo a la cúpula que son los que terminan arriba del todo el partido. Después de las purgas, ¿quién ha quedado? Iglesias, Mayoral, Del Olmo y Montero. Pues ¿sabe lo que decía Lenin de las purgas? Claro, ¿no? Él ha señalado... Que fortalecen al partido. Él ha señalado a Iglesias, a Mayoral, a Del Olmo y a Montero, o sea, a la cúpula como los que montaron el caso y los que le atacaron a él. Crear una persona, o sea, montarle a una persona una acusación de acoso sexual falsa es una perrería, o sea, me parece de las cosas más abyectas que se pueden realizar a un hombre, y además justo los que hablan tanto de no, ahora quieran hasta criminalizar las miradas lascivas y estas cosas un poco delirantes. Pero bueno, yo creo que Calvente sí habla y puede ser nuestra garganta profunda que acabe con Podemos, esperamos, o que Podemos tiene un horizonte judicial, bueno. Sí, lo que pasa es que eso, pues para no disfuncionar la relación cliente-abogado, él habrá dicho, pues mire, yo creo que por allí, yo creo que por allí, yo creo que por allá, pero ahora es cosa de la Fiscalía. Si la Fiscalía quiere, puede que tenga documentación a propósito de. ¿Qué nos viene demostrando la Fiscalía? Pues que solo quiere cuando la prueba les compromete. Caso Neurona, en la Fiscalía de Madrid. Todo lo que sea trabajar ellos para, por ahí no van. Financiación ilegal, la caja B, la caja llamada de solidaridad, a eso me refiero. Todo eso, como no viene empacadito, pues ahí no entran, y eso se ha caído de la mesa de los trabajos de la Fiscalía de Madrid. En la Fiscalía que compete al tal Calvente, destituyeron de una manera, a mí me parece que absolutamente delirante, a los dos fiscales del caso, que es, no lo sancionamos, pero como no nos fiamos, lo vamos a quitar y vamos a poner al gran jefe, Alejandro Luzón. Y ahí, pues yo expreso dudas, no sé si eso es bueno o malo para los detractores de Podemos, porque es un fiscal muy riguroso, con mucha autoridad, pero la norma parece que viene dada en que protejamos al que es hoy por hoy socio de Pedro Sánchez. Claro, y Sánchez te dirá con ese tono que tiene el desvergonzado, ¿y quién controla la Fiscalía? Y el periodista casi con bochorno decía, el gobierno, decía, pues ya está. Es como, pues eso, ¿no? Ignorante. ¿Qué es la separación de poderes y las cosas que queréis los liberales? Parece mentira, que no sepáis con quién estáis tratando. Claro, y estos, no sé si son lapsus o no, pero es que Pedro Sánchez está muy seguro de sí mismo y bueno, es capaz de hacer unas cosas que nos dejan atónitos. Yo nunca pensé ver a un presidente del gobierno, y yo creo que como yo muchos ciudadanos españoles, dar el pésame a ETA. O sea, dar el pésame porque un tío que se colgó en una celda, claro, nos ha dejado a todos fríos, y imagino que las víctimas del terrorismo, pues gélidos, directamente helados. Total, imagínate, los verdugos. Los verdugos merecen lástima por parte del presidente del gobierno. Mira, Roberto, tú que eres un hombre de redes, te ruego que me ayudes a contar algo que reconozco que no lo van a ver, porque yo no me he atrevido, porque no quiero herir la sensibilidad de nadie, es un vídeo muy duro. Es un vídeo que empieza con una sombrillita roja en la que se puede leer PSOE. Y hay un tío con un bañador rojo también que, bueno, parece ser Pedro Sánchez. Descaradamente, supongamos que es uno que se quiere parecer a Pedro Sánchez. Sí, el vídeo de Alvise Pérez. Y así que vas viendo la cosa cenitalmente, vas viendo a su alrededor pues centenares de cadáveres, que son los muertos por el COVID. Quiere decir el vídeo, mientras este veranea y toma el sol en la playa, a su alrededor una mortandad. Los hay vestidos con uniforme de la Guardia Civil, de sanitarios, etc. ¿Qué te ha parecido? Pues una campaña casi como las que hacían las de tráfico para concienciar del peligro, esta con un matiz político, por supuesto. Luis Alvise Pérez, que yo lo conozco, lo entrevisté y es muy activo en redes, como bien dices. Y claro, a ver, es bueno concienciar a las personas, es bueno decir que el que seamos el peor país en cuanto a gestión y de mortandad no es una casualidad. O
sea, aquí se ha dicho, se ha hablado con expertos, se ha dicho, si hubiéramos confinado una semana antes, se hubieran salvado miles de vidas. Se permitieron el 8 de marzo 481 manifestaciones y luego ya, en cuanto se hicieron, recularon rápido, recogieron rápido lastre, o sea, y el 9 de marzo por la mañana cambió todo y nos hicieron creer que tal. Luego estuvo lo de las mascarillas, que ahora no se puede, que no hay problema por viajar, que no son necesarias. Empresas fantasma a las que iba a comprarse material que no llegaba. En Madrid, en las aduanas, se bloqueó el material que había pedido la Comunidad de Madrid cuando tenían el mando único, que luego exculpó una jueza a Ayuso que en cuanto a residencias de ancianos. Es decir, aquí hubo una serie de negligencias evidentes por dejadez, por cerrilismo, por sectarismo, y hay que pensar, este gobierno inoperante, ¿cuántas vidas nos ha costado? El sectarismo de querer llevar el 8 de marzo, pese a todas las recomendaciones de médicos, de científicos, de expertos que estaban alertando, es mentira lo de no se podía saber, se podía, lo que pasa es que se ocultó. ¿Cuántas muertes evitables hemos tenido en España? Eso es un poco lo que quiere reflejar, yo creo, ese vídeo, y que además, en una crisis, una pandemia, donde la gente estaba en una crisis, muchos no se han podido ir de vacaciones, con el agua al cuello, con qué va a pasar, Pedro Sánchez se fue tranquilamente a descansar, a ponerse moreno, ha vuelto más negro que el sobaco de un grillo, viene tranquilamente. Entonces, es como que con un desparpajo, y luego ahora accede a las comunidades autónomas, pero un desparpajo de que no le importa realmente nada. O sea, es una persona que no tiene un cortafuegos moral que le haga pensar, oye, el ejemplo más claro es lo del pésame a Bildu, porque ahora son sus socios de gobierno, pero si sus socios mañana son otros, pues de Bildu echará pestes y volverá a decir que nunca pactarán con ellos y que el final del populismo. O sea, es una persona que no tiene un freno moral. Y eso hace que, bueno, que tengamos 50.000 muertos, pero si hubiéramos tenido más, Pedro Sánchez sería también indiferente a ello. Lo único que le ata es el poder y la ambición desmedida, y que tiene esa necesidad de aferrarse a la Moncloa como sea y es capaz de cualquier cosa. Sobre todo, ¿qué pasa, Roberto? ¿En cuántas vidas nos ha costado? En números. Es decir, los expertos siguen insistiendo. Una semana antes hubiera salvado miles de vidas. En Francia, en Alemania, habían prohibido las concentraciones de más de 1000 personas ya antes de aquí se celebrara el 8 de marzo. Grecia lo hizo, la gente decía, no, es que son los recortes. No, perdona. En Grecia, que han tenido unos recortes brutales intervenidos por la Unión Europea, han tenido apenas 1000 muertos. En Portugal. O sea, esto no es porque haya sido una alineación de satélites y que España seamos lo peor porque nos cayó una plaga. No, la plaga es este gobierno socialcomunista negligente e incompetente. Sí, pero a pesar de eso, yo no seré el que moleste a esas familias que han perdido a alguien en el COVID, mezclándolas con el sinvergüenza de Peter que está tomando el sol en la orilla de la playa. Bueno, ya, no, claro. No me gusta que se puedan sentir mal, porque tienen derecho a sentirse mal, por lo menos, ¿no? Sí, pero es que en esta crisis hay culpables y es bueno señalarlo. O sea, no culpables de que hayan creado el virus, pero hay responsables. Y los responsables de alguna manera tendrán que sentirse interpelados, o al menos que les remuerda la conciencia si es que tienen, de decir, oiga, es que han causado miles de muertos. O sea, yo no entiendo cómo Irene Montero, después del vídeo ese de con la mano no y súper drástico, tía, el coronavirus, no presentó su dimisión inmediata y simplemente está ahí. Una chica que está en proceso de alfabetización, que claro, si sale del ministerio, ¿a dónde va a ir? Esa es la cuestión, y se aferra a ello, pero... En declinante proceso de alfabetización. Sí, yo creo que cada vez habla peor, pero le mete más patas al diccionario y suelta soflamas. Bueno, y... vas a ver a una que esta no tiene problema, esta no le reprocha a Iglesias el acento o la falta de vocalización. Bueno, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo hoy... se ha permitido una chulería de esas que su talonario no puede pagar. Dice que no pasa nada, que estén tranquilos los que tienen ERTE, 810.000 o por ahí. Y no pasa nada, porque esto seguirá hasta que sea necesario. Ella lo dice, porque lo vale, como el champú. Este tema se está discutiendo en el seno del Pacto de Toledo y es cierto que hay una negociación abierta entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Yo creo que el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. En datos EPA tenemos un 36,5% de parados jóvenes a día de hoy. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar
incorporar jóvenes. No solo eso, es que el mercado de trabajo español tiene dos características. Uno, está profundamente envejecido, necesita de renovación permanente. Fíjense, la ministra Valerio, ¿no?, en el Real Decreto 2820 tuvo que hacer un remedo para la renovación de las plantillas dirigidas al sector industrial, en este caso de la automoción. Y, en segundo lugar, desde luego, penalizar las carreras profesionales en un país que tiene una estructura productiva que no es la de los países europeos, es decir, penalizar que limpiadoras, albañiles, que gente que está en el comercio, ¿no?, muchas dependientas que tenemos en los comercios de todo el país, trabajen más allá de esa edad, yo creo que no es el camino correcto. Por un momento pensé que iba a decir la ministra Valerio, esa sí que es vieja, ¿no? Pero no ha sido así. En fin, nada, que hasta que sea necesario, que no pasa nada, que aquí paga España. Que yo a Yolanda Díaz le he escuchado decir una cosa y la contraria, entonces ya, nunca sabes. Pero lo que quieren esos 810.000, Roberto, es trabajar. No quieren que les den las migajas más tiempo, ¿no? Está claro que quieren trabajar, pero poner a una comunista confesa al frente del Ministerio de Trabajo es como poner a un pirómano de guardabosques. O sea, es que el comunismo es incompatible con el empleo, el comunismo es incompatible con la prosperidad, incluso yo diría que el comunismo es incompatible con los derechos humanos, sobre todo en los países donde se aplicó. Entonces, esta está ahí porque es una de las fieles de Pablo. Es una del entorno de Pablo Iglesias y la ha puesto en esas cuotas que le exigió a Sánchez una serie de ministerios. Es que el Ministerio de Trabajo, y en esta situación, no es una María de ministerio, ¿no?, como puede ser el de Igualdad, que es una cosa un poco inútil, aunque al final nos ha costado caro. Ha fracasado en todo, en la gestión de los ERTEs, en la gestión de la renta mínima, en la gestión de todo. Todos los servicios que dependen de su ministerio han hecho aguas. Ahora mismo se queda alguien en paro hace 2 meses y todavía no ha tenido opción a sentarse en el INEM y negociar a ver cuándo le empiezan a pagar su prestación, porque no, está saturado el sistema, ya, resuélvalo. Y la incertidumbre ante el futuro, sobre todo de esos trabajadores, que realmente no saben qué va a ocurrir, no saben si va a seguir este gobierno, si va a haber una moción que prospere, si se va a ir la ministra, si van a imputar a Pablo Iglesias y acabará toda la cúpula en la cárcel. Entonces, claro, bueno, el partido ya está imputado, ¿no? Pero que es lo que pasa cuando pones a políticos que no están preparados para un puesto que les viene grande y políticos que solamente han medrado a la sombra de su partido y con un fuerte componente dogmático e ideológico. Antes has citado a Ayuso a propósito de ese material que luego le bloquearon en el aeropuerto, etcétera, ¿no? Hoy Ayuso intervenía en lo que es el debate del estado de la región, en este caso la comunidad autónoma madrileña, y ha hecho varias cosas interesantes, algunas de las que ha hecho. Primero, agradecer a Ciudadanos que no haya querido oír los cantos de emoción que está ahí silbándole en la oreja reiteradísimamente Franco el otro Franco el de la delegación del gobierno. En segundo lugar, y esto englobaría todas las otras cosas que vamos a decir aquí, se ha querido constituir como el antimodelo del gobierno de Sánchez. Y está bien que alguien tenga al menos esa ambición, digamos, política, ¿no? Querer ser el antimodelo de Sánchez. ¿En qué? Pues mira, bajar medio punto el IRPF, compromiso de que se va a hacer en esta legislatura. Por otra parte, pues crear un teléfono para que, en fin, la gente pueda llamar a ese teléfono y recibir asistencia si es objeto de ocupación su casa. El teléfono se llama 112 Ocupación y va a ser en breve una realidad en Madrid. Comprometerse a una ley de mercado abierto que ya hace buena falta y, bueno, todo eso es el demonio, la antítesis de todo lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, y por eso yo no tengo por qué salir en defensa de Ayuso en el sentido de que no me debo a ningún partido, pero es que la Comunidad de Madrid está teniendo desde el inicio ya un ataque inmisericorde por parte del gobierno y sus facciones mediáticas, hasta tal punto que el diario deportivo AS, que pertenece a Prisa, saca información política atacando a Ayuso en un periódico que era supuestamente deportivo. Es decir, han puesto todos sus frentes, todas las baterías a la vez. Y dices tú, pero bueno, y es descarado. Entonces, esta guerrilla entre políticos y entre comunidades nos perjudica a todos, porque en vez de hacer un frente común y decir vamos a todos a intentar sacar esto adelante, no, le han hecho la guerra a la Comunidad de Madrid y han dicho que la han llamado incluso un laboratorio vírico o algo así, como que aquí era
y simplemente porque está quien está. Hasta, como he comentado antes, bloquear en las aduanas material médico que iba destinado a los hospitales mientras morían cientos de personas al día y el gobierno lo ha bloqueado. Entonces, hacer la guerra a la Comunidad de Madrid, que es el motor de España, que es, si nos ponemos ya poéticos como Machado, el rompeolas de las de España, hacerle la guerra donde más el COVID ha pegado más fuerte, evidentemente, porque es donde más población hay, a pesar de que, bueno, podemos hablar de Aragón, de Cataluña, es una insensatez. Porque Madrid no solamente Ayuso y la gente del PP o la gente ni siquiera de derechas, Madrid es personas de toda España que están aquí viviendo, trabajando, sufriendo y muriendo. Por lo tanto, oigan, dejen trabajar a la Comunidad de Madrid y luego la guerra política ya cuando pase esto. Claro, pero es indignante que esté una señora ahí del PP, que además pactando con Ciudadanos, siendo que Ciudadanos se está acercando a nosotros, debe pensar Franco, en su guarida, y pergeñando planes que por ahora fracasan, pero, oiga, ya lleva 2. O sea que si persevera a lo mejor... No veo yo muy fiable a Aguado como número 2 de la Comunidad de Madrid, caso que le plantee el PSOE que va a ser el presidente. Ya veremos lo que termina pasando ahí. ¿No? Y claro, al final es todo lo que se le ofrezca. Pero, y un pequeño apunte más, se le querían endosar también los muertos de las residencias de ancianos, cuando Pablo Iglesias salió él muy pertrechado, él diciendo que él era el que llevaba como, claro, vicepresidente de Asuntos Sociales el tema de las residencias. Luego se desentendió y, claro, aquello fue una masacre en las residencias, una auténtica carnicería, y se lo querían meter también a la Comunidad de Madrid. Y una juez dijo, no, esto ha sido una carencia del Estado, no ha sido la Comunidad de Madrid. Eso no sale, creo, en el diario AS hoy. Imagínate, qué plan de vida. Bueno, hay temas verdaderamente de contenidas emociones que hacen reflexionar, que son un palo. Hay vídeos en las redes que te dan un palo, que no te dejan pensar en otra cosa durante unos minutos. Luego enseguida llega otro que un palo cuida otro palo, ¿no? Bueno, van a ver ahora un vídeo de un cura que se llama Custodio. Este hombre pues es un sacerdote que en su trabajo, pues en sus homilías, se le ocurrió decir que el Islam radical quiere destruir la civilización cristiana. Se le ocurrió decir que lo peor no es que haya unos cuantos islamistas muy radicales, violentos, terroristas, etcétera, sino que parece que en la comunidad islámica se les valora y se les aprecia el sacrificio de poner su vida en riesgo, sacrificarla en aras del terrorismo. Dijo eso y hay un fiscal que es conocido como fiscal, esa rama de la Fiscalía, como fiscales del odio, que le pide 3 años de cárcel para este Custodio. Vamos a conocerle un poco más de cerca. El padre Custodio es un sacerdote de Barcelona, un sacerdote que ha intentado decir siempre en conciencia lo que le ha parecido justo. Simplemente dije que el Islam radical quería destruir la civilización cristiana y arrasar con todo Occidente. Y también dije que en ese mundo radical no todos son capaces de atentar contra los infieles, pero todos admiran a estos que atentan contra los infieles porque los consideran como nosotros nuestros santos. Porque mi intención era dar un criterio para que la gente juzgase. Yo conozco a musulmanes que no se han sentido en ningún momento ofendidos porque han entendido perfectamente que no me refería a ellos, sino a los que viven el Islam de una manera violenta, radical. Dije expresamente que había que renunciar a la violencia, pero eso no se ha tenido en cuenta en la declaración. Ha cogido lo que podía incriminarme y todo lo demás, el contexto, ha obviado el contexto para ir directamente a una acusación. Y que por mi condición sacerdotal soy más culpable porque cuando hablo la gente me sigue. Yo me considero una persona respetuosa. Respeto a los musulmanes y pido que ellos también me respeten a mí. Y yo pienso que en general lo hacen si les demuestras que eres una persona de fe. ¿Qué es lo máximo que pueda pasar? ¿Que vaya a la prisión? Bueno, llegará un momento en que en la prisión acabará habiendo más gente honrada dentro que fuera. Si tú pudieras hablar con el fiscal, te diría que como la comunidad católica
es mayoritaria y lo suficientemente fuerte, puede aguantar cualquier guarrada blasfema bajo capa de libertad de expresión. En cambio, como los musulmanes dicen son una comunidad minoritaria y perseguida, cualquier mínima ofensa que se les haga se convierte en un delito. Los delitos de odio se inventaron precisamente para perseguir esto, que por un odio, por un tema de religión o de raza, alguien pudiera hacer daño físicamente a otro. Pero poco a poco ha ido evolucionando y se trata de un control ideológico. Creo que sí que está un poco perseguido, por decir la verdad, ¿no? Estamos un poco dormidos, tendríamos que, ahora que podemos hablar que no somos perseguidos, como la época de los romanos, ¿no? Que teníamos que estar en las catacumbas, ahora que estamos libres, ahora es que teníamos que hablar más al pueblo y a la gente, y estamos un poco callados, un poco acobardados. Esto es cobardía para mí. Lo que hace el padre custodio me ha gustado mucho. La Iglesia la defiende el Espíritu Santo, otra cosa son los responsables, los curas, los obispos. Hay un silencio pasmoso, hasta los buenos se han callado y los pastores de la Iglesia no podemos ser perros mudos. Me gustaría que me recordaran como un sacerdote que deseo siempre anunciar la verdad y denunciar el error. Y también les digo a los que son perseguidos por causa de su fe que si tú te la juegas por el Señor se la juega por ti. Parece increíble, ¿no, Roberto? Sí, a mí me resulta inconcebible que alguien pueda ir a la cárcel por expresar algo así, igual que me resultaba inconcebible que se dijera que los de Charlie Hebdo eran racistas por haber hecho esas viñetas y que además lo pagaron con la vida. Lo que vino a decir este sacerdote, yo creo, es que hay ideologías o formas de entender nuestra civilización que son incompatibles con la democracia, nada más. Que sí, que todas las personas puede que seamos iguales, pero no todas las religiones son iguales, igual que no todos los países son iguales. Es decir, no es lo mismo una teocracia dictatorial, donde no hay separación entre Iglesia y Estado, que una democracia confesional. Ni dentro del Islam es lo mismo un país que otro, porque cada evolución y cada rango y cada segmento de esa religión ha evolucionado de forma diferente y aunque el origen sea común, pues la realidad es diferente. Pero por supuesto que hay mensajes de odio, pero sobre todo en muchas mezquitas que están controladas, que los servicios de inteligencia, la Guardia Civil, la policía controlan, y no hay que caer en ese buenismo de que todo es tolerable, ¿no? Porque luego nos aparece un imán de Ripoll y nos echamos las manos a la cabeza y cómo ha podido pasar y qué ha ocurrido aquí. Pues ha ocurrido que hay formas de entender ciertas religiones que son incompatibles con la libertad, con la civilización occidental y con todas las cosas que más o menos defendemos. Bueno, volvamos atrás porque quiero pedirte opinión a propósito de si Casado está haciendo bien, regular o mal en relación con el caso Operación Kitchen. Hoy lo que ha dicho es que si alguien la hace la va a pagar o si descubren que alguien la hizo la va a pagar, pero los hay que creen que van a por él indirectamente, los hay que creen que esto de la operación va a ser gravísimo y los hay que creen que hay que cortar amarras rápidamente con los que puedan tener relación con ella y otros, en cambio, pues deciden que hay que dedicarle frases cariñosas y de estímulo a los que algún día a lo mejor están imputados. Yo creo que Casado, si quiere mantener esa apariencia de estar inmaculado de corrupción y libre y demás cosas que tiene que defender un partido que aspire a volver al gobierno, lo que ha hecho él ha sido cortar amarras y desvincularse. Primero diciendo, ojo, que yo en la época de Bárcenas era un diputado por Ávila. Ya, pero eso es salvar, por eso es salvavidas. No tiene nada que ver con cómo atacar el problema, ¿no? Claro, y ahora tendrá que ver cómo lo lleva. Es verdad que al PP se le han salido muchos casos de corrupción, que están saliendo nombres continuamente y volviendo otra vez. Lo de la Gürtel lleva años saliendo, ahora lo de la Kitchen. Entonces, Casado puede tener un problema en el que tiene que saber qué hacer con estas personas y, sobre todo, cumplirlo. O sea, no hacer como Pablo Iglesias cuando decía juicio oral, dimisión inminente. No, si de verdad hay personas imputadas o si de verdad hay personas llevadas a juicio por determinados casos de corrupción, apartarlos inmediatamente del partido y evitar que enfanguen más la vida política, que por desgracia hay casos de corrupción constantemente, tanto en el PSOE como en el PP, como en Podemos, están saliendo siempre, y es bueno que los medios hablemos de esto, se hable de esto y no dejarlos correr, sino, oiga, que alguien lo ha hecho, que lo pague, no solamente que esté Bárcenas como cabeza de turco, sino todos los que lo sabían, todos los que están alrededor, y ahora con esto también. Bueno,
Bueno, pero estamos en la antesala de, en fin, las operaciones que concurrían en robarle el material que podía tener Bárcenas en sus medios técnicos o en su morada. Pero la cuestión de fondo es si ahí aparece alguna conclusión, algún dato, algún hilo del cual tirar para hablar de nuevo de sobresueldos dentro del PP, que la cosa quedó así en un vaho. Bueno, pues a ver si si esto nos pasa de la antesala al comedor principal, ese tiene que ser un riesgo que tiene que valorar Casado, porque fíjate tú, si al final acabamos descubriendo que desde tiempos de Aznar se pagan sobresueldos en el PP y que con Mariano Rajoy se hicieron también. Bueno, pues no creo que sea tampoco una sorpresa mayúscula si se descubre eso. Bueno, eso es diferente a lo que se nos tiene declarado. Bueno, en diferentes procedimientos y momentos de la historia de España, declarado en juzgados y fuera. O sea que sí sería, bueno, que usted se lo malicie, pues está bien, pero para el resto de los españoles es un... Sí, claro, lo que hace precisamente es que la gente se vaya desencantando cada vez más de la política y de hecho la corrupción de los partidos clásicos, por así decirlo, PP-PSOE, es lo que cebó este tipo de populismos que decían que iban a regenerar y tal y cual, y no es bueno. Es decir, que al PP les hagan caso de corrupción, que al PSOE les hagan caso de corrupción, no es nada bueno para la salud democrática porque ceba a los populismos y a los extremistas, que dicen, veis, son todos corruptos, pues hay que votar al coletas. Don Roberto Hernández, un placer enorme. Antes de despedirle, quiero comentarles a todos ustedes, hacerles un aviso por si alguien no lo recuerda. El aviso tiene que ver con el Club de Amigos de Intereconomía. Es evidente que estamos en un periodo muy tenso en el que habrá que pelear por nuestros derechos y nuestras libertades. Es evidente que al final, cuando vean la puerta de salida, el gobierno se va a volver más totalitario de lo que era pues, al principio con las mieles y las rosas. Por eso yo les ruego tomen nota de ese teléfono y se ayuden ayudándonos a nosotros. Esto es un do ut des, y como decían los romanos. Y aquí de lo que se trata es de que algunos nos rompamos la cara por sus libertades y sus derechos, eso sí, y que además encuentren un espacio, una esfera en la que compartan con nosotros algunas de sus ideas, algunas de sus creencias y algunas de sus maneras de pensar en un entorno nada favorable de medios controlados, a veces con dinero y a veces de buena fe por el gobierno, por la izquierda en España. Así es que considérenlo y por muy poquito dinero pueden ustedes ayudarnos llamando al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía. Muchas gracias, nos vamos al pulso económico. Bueno, pues Roberto, no sé si te despedí o no. Sí, dijiste, no hay problema. Despedido estás. Vale.